Bueno, el tema de la dolarización escala como tema de agenda en la Argentina y en el mundo. Eso es lo interesante para este momento y vale la pena discutirlo en las condiciones de funcionamiento de la economía argentina, porque detrás de la dolarización está la inflación. El imaginario es que si un país se dolariza, bueno, ya no tiene política monetaria ni política cambiaria propia y el objetivo que se busca es la estabilización de los precios. Alguien podría decir también la paz de los cementerios, porque a partir de que no tenés política monetaria, cambiaria, subordinás la evolución de la economía de Argentina o de cualquier país a lo que pasa en el país de referencia de la moneda de circulación, en este caso el dólar, o sea, Estados Unidos. El mejor ejemplo es Ecuador. Ecuador tiene una inflación menos del 2% anual porque está restringido en la emisión de moneda y en todo caso depende de que le entren dólares al país. Y los dólares entran o por deuda, o por inversiones externas, o por las remesas que los ecuatorianos en el exterior mandan a su familia. Controlan la inflación, pero claro, al mismo tiempo tienen una cantidad de restricciones muy importantes en materia de satisfacción de las necesidades de su población. La Argentina también, sin ser dolarización, tuvo la convertibilidad y con la convertibilidad logró estabilidad de precios, pero claro, junto a la estabilidad de precios, lo que proliferó fue el desempleo, la miseria, el cierre de muchas empresas e incluso, recordemos, estados provinciales salieron a emitir su propia moneda, incluso el Estado Nacional emitió su propia moneda, una cantidad de bonos, se hablaba de patacones, de distintas denominaciones de monedas locales para tratar de contrarrestar la ausencia de recursos económicos. Por eso es importante. Y piensen que cuando un país toma una decisión, estemos de acuerdo o no, por ejemplo, Rusia respecto de Ucrania, lo que tuvo es la apropiación del 50% de sus reservas internacionales, 300.000 millones de dólares. Y eso ha motivado, entre las últimas medidas tomadas por Rusia, que es importante registrarla, un proceso de venta de sus exportaciones energéticas, gas principalmente, en la moneda nacional, en rublos. Eso hizo que si en las primeras 2 semanas del inicio de las acciones militares hubo una devaluación de más del 30% del rublo, el solo anuncio de que vendería en rublos hizo subir la cotización y a poco más de 30 días de la gran devaluación, el rublo ya recuperó sus valores originarios y sigue un proceso de apreciación. Uno puede pensar en otra dimensión. Bolivia. Bolivia en el gobierno de Evo Morales desde el 2006, con la recuperación de la renta petrolera, de la renta hidrocarburífera para el Estado Nacional, avanzó en un proceso de pesificación de las finanzas bolivianas, con mucho éxito. Bolivia es de los países donde prácticamente el dólar no tiene intervención en los circuitos comerciales y la mayoría del sistema financiero funciona a niveles cercanos al 100% en peso boliviano. Venezuela acaba de tomar en febrero una disposición de cobrar impuesto a las transacciones que se realizan en las cadenas comerciales en divisas para intentar recuperar la bolivarización de la economía y de las finanzas en Venezuela. En muchas de nuestras cabezas la imagen es que Venezuela estaba en un proceso hiperinflacionario, que era la inflación más alta de América Latina y el Caribe. Bueno, eso ya no es así. Es Argentina el país que tiene más inflación. En este año 2022, Venezuela ya está lejos de la hiperinflación, tiene una inflación menor a la inflación registrada por la Argentina y por lo tanto tratan de escapar de esa dolarización de hecho que sufrió la economía venezolana ante los problemas de crisis
claro, muchos derivados de las sanciones unilaterales aplicadas por Estados Unidos. Por eso es interesante ver este debate mundial que hay en torno de si el dólar se está debilitando o se fortalece. La sensación es que el dólar se debilita mucho más ante las sanciones unilaterales que devuelven, la economía mundial le devuelve a Estados Unidos como debilidad en su propio territorio. Por eso no solo se trata de pensar en términos de estabilidad de precios, sino que hay que pensar en términos de mejoras de los ingresos. Y quizás, como están pensando muchos países, cambiar el patrón de cambio global que históricamente venía desde la Segunda Guerra Mundial asentado en el dólar y pensar mucho más en asentar la riqueza de los países en el desarrollo de las producciones que tienen, especialmente en materia de bienes primarios, pensando en América Latina y el Caribe, algo que vale para la Argentina. Hasta la próxima.